Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en este tiempo con nuestro estudio. Ahí está. Vamos a comenzar con nuestro estudio acerca de todo lo relacionado con el nacimiento del Señor Jesús. Este estudio lleva por título El camino a Belén. Y lo que hacemos es ver un panorama general acerca de todo lo que rodea el nacimiento del Señor Jesús, la importancia que tiene, los sucesos que rodean el nacimiento del Señor Jesús, cómo es que suceden en orden cronológico. Y bueno, ¿de qué consta cada uno de los sucesos que rodean el nacimiento del Señor Jesús? Entonces, este estudio tiene como enfoque, como meta, poder analizar más a profundidad la importancia del nacimiento del Señor Jesús, que si bien lo recordamos en estas fechas, es un evento, es un hecho que trasciende más allá del 25 de diciembre, del 24 de diciembre, sino que tiene que ver con toda la creencia cristiana, con todo lo que establece la Biblia. El nacimiento del Señor Jesús tiene muchísima importancia. Aprovechamos la ocasión para estudiarlo, pero el nacimiento del Señor Jesús es algo muchísimo más profundo que un día, que el 24, que el 25 de diciembre. El nacimiento del Señor Jesús es muchísimo más importante. Entonces, la idea precisamente es notar la importancia, notar la profundidad del hecho de que Dios se hace carne. La necesidad que hay de esto, la profundidad, el milagro tan grande que el Creador se haga carne, el por qué y lo que se logra con lo que Dios logra hacer con que Él mismo se hizo carne. Entonces, bueno, vamos entonces a analizar todo este estudio que lleva por título El camino a Belén, y que es eso, un panorama general acerca de todo lo relacionado con el nacimiento del Señor Jesucristo, todo lo relacionado con la encarnación de Dios eterno. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, y el primer punto, el primer subtema que vamos a ver en nuestro estudio del camino a Belén es la necesidad de un Salvador. De manera bien interesante se nos empalmó con el estudio que estamos teniendo el día domingo, que como bien les menciono, el estudio que estamos teniendo los días domingos no tiene que ver con precisamente la Navidad, pero vuelvo a repetir, el nacimiento del Señor Jesús es de suma importancia para nuestra salvación. Y por eso entonces es que, aunque no es Navidad, este asunto se tiene que tocar siempre que estamos hablando acerca del Señor Jesús, la necesidad de que tenía la humanidad de que Él viniera a encarnarse. Entonces, el primer subtema es la necesidad de un Salvador, y luego la continuación es la necesidad de un Salvador humano. ¿Ok? Entonces, nuestro primer punto, lo que vamos a empezar a ver es la necesidad de un Salvador, alguien que nos salve. Y después la necesidad de un Salvador humano. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos que empezar a hablar acerca de la necesidad que tenemos acerca de un Salvador, porque esto nos hace valorar mucho más el hecho de que el Señor Jesús venga. Porque si bien nosotros podemos hablar de la grandeza del nacimiento del Señor Jesús, pero si no entendemos que parte de su nacimiento tiene que ver con una necesidad humana que somos incapaces de resolver, si no entendemos eso, si no analizamos ese punto, no logramos entender a profundidad la importancia de que el Señor Jesús nazca. Porque si nació, pero yo no entiendo la necesidad de que Él viniera a nacer, pues está bien, pues qué bueno que nació y está bien. Pero si yo entiendo la necesidad
que había y que Dios mismo suple a través del nacimiento del Señor Jesús, entonces puedo entender a mayor profundidad la importancia de que el Señor Jesús nazca. Si yo no entiendo en la necesidad, entonces no puedo valorarlo. Eso tiene que ver con los métodos de evangelismo hoy en día. Se tiene que hablar acerca de la enfermedad humana, que es el pecado, para poder dar la solución, para poder dar la medicina, para poder dar la receta de alguna manera, que es el Señor Jesús. Porque si yo llego con alguien y le digo, estás enfermo y esta es la cura, pues me va a decir, ¿y quién te dijo que estoy enfermo? ¿Y tú cómo sabes? ¿O a ti qué te importa? ¿No? Pero si yo llego y le explico, bueno, he visto estos síntomas en ti y por eso puedo notar que estás enfermo, y te doy y como noté que estás enfermo por los síntomas que tiene, te traigo la medicina, entonces la cosa cambia porque entiendo que hay un problema. El problema es el problema es la necesidad que tenemos de un Salvador. De entrada, bueno, el asunto es lo que la Escritura nos muestra es que la humanidad necesita un Salvador. Y la razón por la que necesitamos un Salvador está ligada con la raíz de la naturaleza de Dios y con la raíz de la naturaleza humana. Como bien ya hemos mencionado a lo largo de todo este tiempo, Dios es santo, su naturaleza es santa, su naturaleza es pura. Dios no admite el pecado. El pecado no puede estar delante de la presencia de Dios. Y a causa de lo que sucede en el jardín del Edén y la entrada del pecado en la humanidad, el ser humano por naturaleza se vuelve pecador, se vuelve un ser lleno de maldad, el ser humano. Entonces tenemos un problema ahí, porque si Dios es santo y puro y bueno y no hay nada malo en él, y por el otro lado el ser humano se convierte en un ser pecaminoso, en un ser impuro, en un ser lleno de maldad, ¿cómo ambas partes se pueden relacionar? No se puede. Ese es el problema. Dios, el ser humano no puede relacionarse con Dios a causa de el pecado. Como bien hemos hablado, Dios nunca se ha ido, Dios siempre ha estado ahí. El que se ha alejado es el hombre a causa del pecado. El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es preferir cualquier otra cosa que no sea Dios y que no represente a Dios. Eso es el pecado. Entonces, el ser humano por naturaleza lo que hace es darle la espalda a Dios. ¿Cómo entonces se resuelve ese problema? ¿Cómo el ser humano puede estar cerca de Dios si es un ser pecador, si es un ser lleno de maldad y Dios no admite la maldad y Dios es un ser puro? Ahí es donde tenemos el primer problema. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que menciono. La Biblia nos muestra claramente que Dios tiene un plan y que los seres humanos somos parte de ese plan eterno que Dios tiene. Parte de lo cual Dios creó la humanidad, que también tenía que ver que Dios creara la humanidad para mostrarse a los seres que Él mismo creó. Entonces, bueno, la Escritura nos muestra entonces que Dios tiene un plan y que el ser humano es parte del plan que Dios tiene para la eternidad. Y otra cosa, que es esto que menciono, vemos a lo largo de la Escritura que Dios es santo y no admite el pecado. Pero el ser humano es pecador. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Tenemos pasajes conocidos del apóstol Pablo ahí en Romanos, que dice cuánto todos pecaron. También dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Y eso está hablando de todos, de toda la humanidad en general. Entonces, si Dios es santo, ahorita vamos a ver más adelante esa cita, es en Habacuc. Habacuc dice de Dios, tú eres muy bueno como para ver la maldad. Eso le dice el profeta Habacuc a Dios. Es una descripción que da el profeta Habacuc acerca de Dios. Tú eres limpio de ojos como para ver la maldad. Entonces, Dios es santo. Pero vemos la descripción del ser humano a lo largo de la Escritura, que es un ser pecador, es un ser lleno de maldad. De las mismas palabras del Señor Jesús sale que del corazón del hombre lo único que sale es
maldad y toda clase de pecado, y el Señor Jesús da ahí una lista de pecados que inundan el corazón del ser humano. Eso es lo que sale de nosotros. ¿Cómo entonces podemos acercarnos a Dios si Él es santo y nosotros somos pecadores? No hay manera. Dios no admite el pecado. Y si nosotros somos seres pecadores, no podemos acercarnos a Dios. No podemos, y viendo la naturaleza humana, viendo la condición humana, el ser humano ni siquiera lo intenta, ni siquiera busca a Dios. Y tan fácil para demostrar eso, el estado de nuestra sociedad, el estado de nuestro país, el estado de la ideología actual. Cada vez lo mejor es alejarse más de Dios y deshacernos de todo aquello que tenga que ver con Dios, le represente o que simplemente mencione a Dios o al Señor Jesucristo. Entonces, el ser humano por naturaleza lo que hace es alejarse de Dios. Ni siquiera lo busca, ni siquiera tiene el anhelo de buscar a Dios. Cuando una persona busca a Dios es porque Dios ya le buscó anteriormente, Dios ya le buscó con anterioridad, Dios lo llamó. Entonces, bueno, ese es parte del asunto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el problema que tenemos. Y es que para vivir con Dios o cerca de Dios, debemos de tener una vida sin pecado, una vida de perfección, por lo que Dios demanda a lo largo de la Escritura. Dios nos muestra lo que le representa a Él, lo que representa su santidad y todo lo que debemos de alejarnos. Y entonces el ser humano, como bien menciono, lo que hace, no puede más bien estar cerca de Dios. El ser humano no puede cumplir con la santidad de Dios, por lo que el ser humano está está lejano a Dios. Pero ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Pues el pecado. Eso. Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre ha estado en el mismo lugar. El que se ha alejado de Dios, pues es el hombre. Entonces, parte del asunto es que Dios dispuso en su plan eterno salvar a la humanidad que se perdió, a la humanidad que se alejó de Él. Entonces, Dios lleva a cabo la obra de la reconciliación por medio del Señor Jesucristo, como bien lo menciona apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1. Dios lleva a cabo la obra de reconciliación, acercándose a los hombres para restablecer la relación con nosotros. Eso es el nacimiento del Señor Jesús. Dios mismo buscando reconciliar a los hombres con Él. Eso es el Señor Jesús. La muestra de Dios para hacer la reconciliación de la humanidad con Él. ¿Por qué el Señor Jesús representa eso? Porque Dios es el que nos busca, Dios es el que viene, Dios es el que va, Dios es el que se acerca. Y se acercó tanto que Dios, siendo eterno, siendo infinito, siendo que los cielos no lo pueden contener, se hace un ser humano, se hace humano. Dice Pablo ahí en Filipenses que el Señor Jesucristo, su lugar como Dios, no lo vio algo como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, el nacimiento del Señor Jesús, una de las tantas cosas que nos representa es la reconciliación que Dios va a llevar a cabo con los hombres, que es Dios reconciliando a los hombres con Él mismo. Eso es parte de lo que representa el nacimiento del Señor Jesús. Que Dios mismo viene, Dios mismo se acerca, Dios mismo está en medio de nosotros para reconciliarnos con Dios. Entonces, este es parte de lo que nos representa el nacimiento del Señor Jesús. Y a causa de que nosotros estamos lejanos a Dios, a causa de que nosotros no podemos acercarnos a Dios, de que realmente no tenemos manera para acercarnos a Dios, es que
vemos al Señor Jesús. La Biblia entonces establece al Señor Jesucristo como ese Salvador. Y entonces ya hemos leído esta cita de Lucas capítulo 2, versículo 11, que tiene que ver directamente con el nacimiento del Señor Jesús, que dice que os ha nacido hoy un Salvador. Y ya mencionamos también que el nombre del Señor Jesucristo, eso es lo que significa salvación, Salvador. Esa es la esencia de la persona del Señor Jesús, esa es la descripción de su persona, esa es la descripción de su obra, de su ministerio, salvación, Salvador. Eso es el Señor Jesús. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto a la humanidad, vemos que el Señor, que Dios creó al hombre, al ser humano en santidad. Y esta es una condición que solamente tuvieron Adán y Eva antes de caer en pecado, y también la tuvo nuestro Señor Jesucristo, una condición plena de santidad. De ahí en fuera más nada, más nadie. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Romanos, identifica al primer Adán y al segundo Adán. Adán, al que todos conocemos, y al Señor Jesucristo como el segundo Adán, porque, bien dice el apóstol Pablo, el Señor, así como la maldición y la muerte entró por un hombre, que fue el primer Adán, así también la vida y la bendición de Dios entró por otro hombre, que es el Señor Jesucristo, nuestro segundo Adán. Solamente ellos entonces estaban en esta condición de santidad, porque Dios creó al ser humano en santidad, Dios creó al ser humano para habitar con él, y por eso es que Adán y Eva entonces en Edén tenían una comunión plena con Dios. Pero a causa de el pecado, a causa de la caída del hombre en el pecado, entonces la humanidad, el ser humano perdió la santidad. Dejó de representar fielmente a la imagen y la semejanza de Dios, y también lo que perdió fue su relación con Él. Una de las consecuencias es entonces que si ellos desobedecían a Dios, que si pecaban, entonces morirían. Y sí, murieron eventualmente físicamente, pero al instante murieron espiritualmente, pues el pecado interfirió en la relación que el hombre tenía con Dios. Ellos perdieron su relación con Él, y ahí es uno de los primeros momentos donde vemos a Dios efectuando la gracia, porque aun cuando ellos debían haber muerto inmediatamente por su pecado, Dios extendió gracia hacia ellos y ellos pudieron seguir viviendo, aunque llevaron las consecuencias de su pecado. Nota importante para nosotros acerca del pecado: aunque Dios perdona nuestro pecado y Dios perdona nuestra maldad, muchas veces tenemos que afrontar las consecuencias de nuestro pecado. Y parte de afrontar las consecuencias de nuestro pecado, por la gracia de Dios, lo vemos en la persona del Señor Jesucristo, viniendo a la tierra a nacer y hacerse hombre. Pasamos a la siguiente diapositiva. Parte entonces de la necesidad de un Salvador es que no tenemos santidad, y sin santidad no podemos estar cerca del Señor. Lo dice ahí Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces nosotros como seres humanos no tenemos esa santidad porque se perdió a causa del pecado, y entonces estamos lejanos a Dios. Entonces, parte de la obra del Señor Jesucristo es darnos santidad, es hacernos santos. Y aquí hay una nota importante, porque parte de, muchas veces tristemente, de el mensaje de salvación o el evangelio que se predica hoy en día tiene que ver con esto, con que el Señor Jesús puede sacar lo mejor de ti, o estando cerca del Señor Jesús tú puedes obtener la mejor versión de ti, y frases motivacionales parecidas a estas.
Y aquí hay un grave error, muy grave error, porque el problema que tenemos es que no somos buenas personas, no hay nada bueno en nosotros. Entonces, no es como que el Señor Jesús viene y nos convierte en mejores personas. No es como que mejora lo que ya tenemos, no es como que aumenta las capacidades buenas que ya tenemos. Y entonces este es un problema grave porque realmente, como lo muestra la Escritura, en el ser humano no hay, lo que sale, ya dijimos, como bien establece el Señor Jesús, del corazón del hombre no es más que puro pecado. El Señor Jesús no viene a hacernos mejores personas, no viene a darnos más vida, sino que realmente nosotros estamos muertos, estamos lejanos a Él, somos sus enemigos. Lo que hace el Señor Jesús, su nacimiento, su muerte en la cruz, lo que hace es transformar, es dar, como ya esto también lo estuvimos hablando el día domingo, es convertir, es dar vida a lo que está muerto, es convertir la maldición en bendición, es transformar la oscuridad en luz, es hacer un cambio radical. No es mejorar las cosas, no es hacer que parezca que están un poco mejor, sino hacer un cambio de raíz, un cambio desde abajo, un cambio desde lo más profundo, desde donde comienza el problema. La obra del Señor Jesús entonces tiene que ver con esto, porque así como decimos, donde hay maldición, a través del Señor Jesús se vuelve bendición. Donde hay muerte, a través del Señor Jesús se convierte en vida. Asimismo, donde no hay santidad y donde hay pecado, el Señor Jesús transforma eso y lo convierte en santidad y lo convierte en algo que refleja a Dios. Entonces, como bien estamos mencionando, nosotros estamos lejanos a Dios, sin santidad, por lo cual no podemos ver al Señor, no podemos estar cerca de Él. Pero a través de la obra del Señor Jesucristo, al creer en su muerte en la cruz, al creer en su sacrificio, al hacerlo nuestro, nuestra situación cambia, nuestra naturaleza cambia y pasamos de ser malditos a ser benditos de Dios, de ser muerte a ser vida, de ser, ¿qué estamos mencionando? De no tener santidad a ahora tener la santidad de Dios, que hemos mencionado entonces que la santidad también tiene que ver con el hecho de que Dios nos toma del mundo, nos toma del lugar en donde estamos y nos aparta para Él mismo, nos saca del lugar en donde estamos, Él extiende su mano, Él nos toma de donde estamos y nos aparta para Él. Esto es para los que han creído, para los que hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora entonces es que cambian las cosas. Una vez habiendo creído en Él, el Señor nos toma de donde estamos y nos aparta para Él mismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que menciono. No es que nos hace nuevas personas, no es que nos hace mejores personas, sino que nos hace nuevos, nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevas personas. Volvemos a nacer. No es que nos mejora, no es que nos añade algo bueno, porque no hay nada bueno. Él nos transforma de muerte a vida, de oscuridad a luz, de maldición a bendición. Nos hace nuevos, completamente nuevos, porque no hay nada bueno en nosotros. También esto ya lo hemos mencionado. Dios no ve algo en nosotros por lo cual debiera salvarnos, como comúnmente hoy se escucha por ahí en muchos lugares, de que Dios vio algo especial en nosotros. Dios vio algo especial en ti y por eso estás aquí el día de hoy. Eso no es cierto.
Dios no vio nada en nosotros más que nuestra necesidad de Él. Eso sí que lo vio. Vio nuestro pecado, vio nuestra maldad y vio nuestra necesidad de Él. Dios no vio nada especial en nosotros. Si viera algo en nosotros, entonces ya no es salvación por gracia, ya es salvación porque hay algo por lo que debiera salvarnos, ¿no? Entonces, esto es un problema que tenemos actualmente, esto que se dice, Dios vio algo especial en ti, pero no, realmente no hay nada especial en nosotros. Eso, repito, hace aún más grande la salvación, porque si no hay nada por lo que debiera salvarnos, si como dijeran por ahí, si no había quien diera un peso por nosotros, eso aumenta el valor de lo que Dios hace, porque no había nada bueno en nosotros, nada. No hay nada por lo que Él debiera salvarnos. No hay nada especial en nosotros. Pasamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a esto, un teólogo llamado Jonathan Edwards menciona lo siguiente: la doctrina de la gracia inmerecida de Dios para los pecadores quiere decir que no hay cualidades en nosotros que puedan ganar o merecer su gracia. ¿Qué es esto que menciono? Si entonces Dios vio algo especial en nosotros para que nos salvara, entonces ya no es salvación por gracia. Ya no es gracia porque entonces ya hay algo por lo cual tiene un motivo para salvarnos, ¿no? Pero no es así, no hay nada. No hay cualidades en nosotros. Es como eso, precisamente como si se pudiera ganar o como si se pudiera merecer la salvación, porque hay algo especial en nosotros y no es así. Pasamos a la siguiente diapositiva. Continúa la cita de este teólogo: la justificación sin obras quiere decir que ninguna cualidad o acción hermosa en nosotros puede ser la propiciación por nuestros pecados. No hay nada que pudiéramos hacer, no hay nada que hubiera en nosotros como para que el Señor dijera, no, sí lo voy a salvar porque es muy bueno para tal o cual cosa. No hay nada, realmente no hay nada. Si fuera así, entonces uno está ganando la salvación, uno la está mereciendo, y eso es algo contrario a lo que establece la Escritura en cuanto el plan de Dios para salvar al hombre, que es la salvación por gracia. El asunto es que aquí nadie merece ser salvo. Aquí nadie merece que el Señor Jesús viniera a rescatarnos. Aquí nadie merece el hecho de que Jesús un día vino, se encarnó, nació como uno de nosotros. Ninguno merece que Dios haya hecho eso. Porque esto no se trata de merecer. Porque no merecemos nada. Merecemos más que el juicio de Dios. Merecemos su ira. Merecemos su enojo por ofenderle, por ser sus enemigos, por darle la espalda. Eso es lo que merecemos. Si se trata de merecer, entonces merecemos la muerte. Y Dios ve esa necesidad de nosotros y nos extiende su salvación sin merecerla. Porque por más que hiciéramos cosas buenas, nunca podríamos llegar a ganarla o a merecerla. Y mencionábamos el día domingo también en cuanto a esto, que precisamente eso es lo que diferencia el cristianismo, lo que establece la Biblia, a todas las demás religiones a lo largo del mundo, porque la Biblia no nos muestra que tengamos que hacer méritos para agradar a Dios. No nos muestra que tengamos que hacer cosas buenas para agradar a Dios, porque no podemos agradarlo, tal cual. Nosotros como seres humanos no podemos agradar a Dios. Y las demás religiones a lo largo del mundo lo que nos muestran es esto, que hay que ofrecer sacrificios, que hay que hacer ofrendas, que hay que hacer cosas, ir caminando hasta quién sabe dónde, y con tal de ganar el favor de los dioses. Eso se practica aún en los pueblos, que hay que ir al cerro y ofrecer algunos sacrificios para que llueva, cosas de ese tipo. Eso es ganar el favor de los dioses, eso es ganar la aceptación de los dioses. La Escritura nos muestra que no podemos hacer eso. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios.
Y es ahí donde la gracia entra. Porque no es que nosotros podamos agradarle, no es que nosotros podamos conseguir el perdón de Dios, no es que nosotros podamos conseguir estar cerca de Dios, sino que Dios es el que se acerca. Dios es el que nos busca, Dios es el que nos concede su perdón, Dios es el que nos concede al Señor Jesucristo tomando nuestro pecado. Dios es el que se hace humano, el que se encarna, el que viene a habitar en medio de nosotros. Él viene a nosotros para que nosotros vamos a estar con Él. Eso es lo que representa el nacimiento del Señor Jesús. Dios acercándose a nosotros para que podamos estar con Él. Porque nosotros no nos acercamos. Entonces, Él se acerca. Entonces, como nosotros estamos lejanos a Él, Él toma nuestra misma forma, toma nuestra misma condición humana, física, limitada, porque Él es Dios, Él no está limitado a un tiempo, a un espacio, pero para estar cerca de nosotros, para salvarnos, se limita a sí mismo y Él viene. Todo este asunto tiene que ver en cuanto a la persona de Dios, no nosotros. El punto de todo esto es el Señor Jesús. El punto de todo esto es Dios, no nosotros. Entonces, Dios es el que se acerca, Dios es el que busca, Dios es el que va. Después, entonces, por eso el Señor Jesús establece el modelo de su iglesia, que es ir y predicar, que es ir a las naciones, que es ir con la gente, que es ir con el necesitado. ¿Por qué? Eso fue lo que Él hizo. Ir con el necesitado, ir con el que estaba lejano a Él, ir al enfermo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, ir. Eso es lo que hizo Dios, ir, venir a nosotros. Esto representa el nacimiento del Señor Jesús. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya se me fue el tiempo, bien rápido. Bueno, con esto terminamos. Estamos hablando entonces en cuanto a la santidad y mencionamos que a lo largo de toda la escritura vemos más de 900 referencias en cuanto a la santidad de Dios, por lo que no podemos hacer a un lado este tema en cuanto a su creación y que Dios imprimió en su creación su santidad, por lo cual se nos manda, se nos insta, se nos exhorta a buscar la santidad. Y uno de los versos más populares, más conocidos en cuanto a esto es 1 Pedro. El apóstol Pedro manda a los creyentes a ser santos, porque Dios es santo. A eso nos manda entonces el apóstol Pedro, citando un antiguo pasaje del Antiguo Testamento. Y más aún el Señor Jesucristo nos enseñó que debemos acercando a Dios, reconociendo, entendiendo que Él es santo. La santidad de Dios, el atributo de ser santo, es una de las características más destacables y únicas de Dios, porque bueno, Él es completamente santo. Por eso aquel pasaje que conocemos la mayoría de nosotros, que se refiere a Dios como 3 veces santo, como santo, santo, santo. Entonces, el nacimiento del Señor Jesús tiene que ver con la santidad de Dios. Por eso es que es de vital importancia notar esto en el nacimiento del Señor Jesús. Tiene que ver con la gracia, tiene que ver con el perdón, pero también tiene que ver con la santidad de Dios. Porque si no fuera que viene el Señor Jesús a extendernos su santidad y a darnos su santidad, no podríamos acercarnos a Él por medio del Señor Jesús. Y bueno, pues ya, se nos acabó el tiempo. La semana que viene entonces vamos a continuar hablando de esto. Menciono entonces que es importante primero entender la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de que haya venido el Señor Jesucristo. Parte de la necesidad que tenemos es que Dios es santo y nosotros estamos llenos de pecado. Si no fuera por el Señor Jesús no tenemos manera para acercarnos a Él. Bueno, entonces la semana que viene vamos a continuar hablando entonces acerca de lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, eso es todo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.